Gloria a Cristo Jesús. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Estamos muy contentos y agradecidos por nuestro Padre Celestial, quien nos da el sustento diario, quien nos bendice con toda bendición, quien nos ama con gran amor eterno. Vamos a seguir estudiando la carta o epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Estaríamos dando conclusión a este capítulo del día de hoy con la ayuda del Señor. Carta o epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. El tema del mensaje de hoy es relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Poderoso Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, estamos agradecidos por tu palabra que nos bendice, nos transforma, nos instruye, Padre Santo, Dios de la gloria. Estamos muy agradecidos porque por tu beneplácito tú has revelado todo cuanto nosotros necesitamos saber conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, oh Dios Santo. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, oh Señor, quien verdaderamente es el esposo de la iglesia, a quien ha santificado, purificado y lavado con su sangre bendita, nos ha redimido. Estamos muy agradecidos porque nos has dado la vida eterna en tu Hijo amado Jesucristo, sin merecer la vida eterna, oh Señor, por pura gracia tuya. Es mi oración de que tú puedas bendecir a cada uno de los presentes y de los que se encuentran vía redes sociales. Que sea el poder de tu Santo Espíritu ministrando a nuestros corazones para la alabanza de tu nombre en Cristo Jesús y su pueblo. Dice amén. Relaciones guiadas por el Espíritu es el tema del mensaje de hoy. Relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Estamos delante de un pasaje verdaderamente sublime, grande, maravilloso, porque es la conexión verdaderamente que venimos viendo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y en este momento estamos viendo acerca de lo esencial que es la relación que ha sido guiada por el Espíritu Santo, porque nosotros estuvimos estudiando siempre en este capítulo de que fuésemos llenos por el Espíritu Santo, y estuvimos viendo 10 características de lo que implicaba ser lleno del Espíritu Santo. A la misma vez, el Espíritu de Dios nos ha provisto, nos ha dado verdaderamente por su gracia, por su amor, por su infinita misericordia, el entendimiento glorioso que conlleva la relación entre Cristo Jesús y su iglesia, a quien compró a precio de sangre, a quien verdaderamente rescató de la condenación eterna y la ha hecho una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y le pertenecemos a Él, al Dios soberano, al omnipotente, al Rey de reyes y Señor de señores. De tal forma de que cada uno de nosotros tiene esta comprensión solamente por el poder
Santo dentro de nuestros corazones, y a la misma vez Dios mismo ha establecido algo maravilloso, algo que Él ha creado, como lo es el matrimonio en su esencia misma, que es la unión de un hombre y una mujer. Verdaderamente el matrimonio es la unión que Dios ha establecido, ha concebido en su mente, lo ha creado. El matrimonio, amada iglesia, se formó en la mente de Dios, se originó, nació en la mente de Dios. Nosotros podemos ver parámetros que la misma palabra de Dios establece sobre cada uno de nosotros. Desde el principio de la creación, muchos de nosotros saben cómo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, comenzó a crear los animalitos, y de repente, a la misma vez que había creado a Adán, dice la palabra de Dios en Génesis 2, de que para Adán no se encontró ayuda idónea. ¿Y qué significa la palabra ayuda idónea? Alguien que es un complemento, alguien que verdaderamente auxilia, socorre al varón. Y en este momento, Dios dijo, en el momento de la creación, cuando no se halló ayuda idónea para Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y recordamos la palabra de Dios como dice que hizo caer en sueño profundo a Adán y sacó de la costilla de Adán a la mujer que fue Eva. Y por lo tanto, aquí mismo la palabra de Dios nos está enseñando este gran misterio poderoso creado por Dios para la alabanza de su gloria, de tal modo que nosotros podemos ver todo esto que la palabra de Dios dice. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: someteos unos a otros, en el versículo 21. ¿En qué? En el temor de Dios, en la reverencia a Dios, en el respeto a Dios. Tenemos que someternos nosotros. ¿Qué implica someterse? Humillarnos, rendir nuestro propio yo a la voluntad de Cristo Jesús, ser humilde, como lo habla en Filipenses capítulo 2 también, de que Cristo Jesús se humilló a lo sumo y que verdaderamente se hizo siervo, de tal modo que nosotros en el primer versículo que nos encontramos, someteos unos a otros en el temor de Dios, está hablando implícitamente a que nosotros nos humillemos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos humillamos, verdaderamente la morada del Espíritu Santo se manifiesta más gloriosamente y potencialmente en nuestra vida, en reverencia al señorío de Cristo Jesús, y es ahí donde va a poder ser mucho más fácil, tanto para la esposa poderse someter a su esposo, y su esposo el esposo poderse someter a Cristo Jesús, quien es la cabeza del matrimonio. El versículo 22 lo dice: las casadas, hablando de las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La sujeción de una esposa a su esposo no es tanto porque sea el esposo mismo a quien tiene que verdaderamente rendirle cuentas o hablar con él, no, sino a Dios mismo, porque la palabra de Dios le dice: las casadas están sujetas a su propio marido como al Señor. Como están sujetas a Jesucristo, también estén sujetas a sus maridos, pero con la única excepción de que no estén sujetas a la pecaminosidad, sino en el temor del Señor. Tenemos que tener esto siempre presente, porque es necesario verdaderamente obedecer siempre y primordialmente a nuestro Señor, a nuestro Creador, antes que a los hombres. ¿Por qué razón dice la palabra de Dios de que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos? Porque el marido es cabeza de la mujer, así lo estableció Dios. Así como Cristo, aquí viene la comparación, la enseñanza, es cabeza de ¿quién? De la iglesia, y nosotros sabemos que todos somos miembros de un mismo cuerpo, de tal modo de que nosotros verdaderamente podemos ver esto, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 18, versículo 22, que el que haya esposa, ¿qué dice la palabra? Haya el bien, encuentra un tesoro, dice la palabra de Dios, y alcanza la benevolencia, que es el favor, las bendiciones. ¿De quién? De Jehová. De tal modo que la palabra nos está enseñando a nosotros categóricamente, muy importante lo que está diciendo, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Él. Él es cabeza de la iglesia, de tal modo de que aquí está enseñando verdaderamente que así como la iglesia está sujeta
sujeta a Cristo, está diciendo la palabra de Dios, estamos sujetos a Cristo, guardamos sus mandamientos, le amamos, le queremos agradar en todo, dice la palabra de Dios, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ya dijimos, en todo cuanto tiene que ver con el temor al Señor, no en la pecaminosidad, porque entonces estamos transgrediendo la ley de Dios y eso no le agrada al Señor. Versículo 25. Un llamado a los maridos, a los esposos, dice: amad a vuestras mujeres. Tenemos que amar a nuestras mujeres. ¿Y qué implica amar a las mujeres? Entregarse a ellas. Y la palabra nos enseña, así como Cristo se entregó por su iglesia, de tal modo de que, miren, hermanos, cuando Dios decidió crear la primer pareja, el primer matrimonio, que fue Adán y Eva, Dios consiguió en su mente llevar a cabo una representación gloriosa, única y perfecta, que es entre Cristo y su iglesia, el matrimonio perfecto, y a la misma vez el hombre y la mujer, la unión que ha bendecido Dios, que desde que Él verdaderamente pensó acerca de este glorioso plan del matrimonio, de esta institución perfecta y creada por Él, ha llevado a cabo, ¿para qué? Para que nosotros también podamos reflejar lo que Cristo hizo con su iglesia, amar a nuestras esposas, tratarlas bien, cuidarlas, tratarlas como a vasos más frágiles, como lo enseña la palabra de Dios. A la misma vez, todo esto tiene una gran importancia. ¿Por qué razón? 1 Pedro 3:7 lo dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Tenemos que sabernos llevar con nuestras esposas. Que de repente alguno puede pensar de una forma diferente, claro que sí, de eso se trata el matrimonio. No pensamos iguales siempre, el hombre y la mujer, de repente vamos a diferir en algunos pensamientos, pero hay que tratar de entendernos siempre y de poder llevar todo a la honra y a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque así es como vamos a poder ser un matrimonio funcional, no disfuncional, porque lo que Dios quiere es que nosotros nos entendamos. Si bien es cierto tenemos diferentes funciones, no es menos cierto de que somos llamados a poder vivir con ellas sabiamente. ¿Y qué implica eso? A que podamos poner por práctica las cosas, el conocimiento que nosotros hemos adquirido de la palabra de Dios y poder respetarnos, amarnos recíprocamente, mutuamente. Es muy importante lo que la palabra de Dios demanda, porque verdaderamente, hermanos, cuando la palabra de Dios dice todo esto, es por una sola razón: glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Llevar a cabo esta institución gloriosa que Dios ha establecido, y nosotros tenemos que darle la honra, la gloria a Él. Sabemos de que la palabra de Dios dice que Jesucristo la santificó, la purificó y la lavó en el versículo 26, que dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito de, dice el versículo 27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los maridos, los esposos, somos sacerdotes de nuestros hogares, de nuestras esposas, de tal forma que yo, digamos un ejemplo, me casé hace unos 4 años. A unos 10 años que yo tenga de estar casado con mi esposa, la forma en cómo mi esposa conocía la palabra, entendía las cosas de Dios, cuando inicialmente nos casamos nosotros, fue, digamos, de un nivel así, fue poco. Pero ya cuando ella se ha casado, ya lleva conmigo unos 10 años, 15 años subiendo, ella tiene que ir siendo más santa también a la misma vez que yo, con mi ejemplo, más parecidos a Cristo Jesús. De eso se trata, de ir santificando también a nuestras esposas. ¿Con qué? Con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con llamarlas a orar junto con nosotros antes de dormir, al despertarnos, cuando podamos unirnos en oración, de tal modo de que eso va a ir creciendo la espiritualidad que Dios demanda a las familias para poder tener una sociedad buena, una sociedad agradable. ¿Saben por qué? Porque si existen familias, hogares fuertes, por ende o por conclusión o por resultado, las sociedades van a ser mucho más fuertes, mucho más firmes, mucho más gloriosas para la honra y para la gloria de Dios. De tal modo de que todo esto es vital y a la misma vez estamos dándole el ejemplo a nuestros hijos para poderlos criar en la amonestación y en la disciplina del Señor. Amén. La palabra de Dios
nos enseñan verdaderamente todas estas lecciones que Dios demanda sobre cada esposo. Es maravilloso cómo Dios ha establecido el matrimonio. Jesucristo santificó y bendijo el matrimonio en Caná de Galilea cuando Él se hizo presente a estas bodas. Lo hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando Él se hizo presente y la santificó. De tal modo que verdaderamente sabemos nosotros de que en este lugar, en estas bodas de Caná de Galilea, nos narra Juan de que fue el primer milagro que Jesucristo llevó a cabo. ¿Y en dónde fue? En una boda, cuando se estaban casando este hombre y esta mujer. Los santificó, los bendijo, y es lo que Dios verdaderamente demanda de cada uno de nosotros, poder llevar la gloria a Él únicamente. Amada iglesia, el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia nos dice que sea honroso en todos el matrimonio y se le consagra con el símbolo en la unión entre Cristo y la iglesia. Verdaderamente sabemos de que el matrimonio siempre se ha contraído con reverencia en el temor del Señor, como lo leímos al principio. Someteos unos a otros en el temor del Señor, considerando los fines para los cuales se ordenó el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Y cuáles son? Para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son la herencia del Señor sean criados en rectitud. El matrimonio contribuye también al vínculo y bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el orden familiar pureza, santidad y la verdad de generación en generación, para poder verdaderamente representar lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Es maravilloso todo esto verdaderamente, lo que la palabra de Dios nos enseña, a fin de presentarse así como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Implica la muerte de Cristo, como se entregó por su iglesia, derramamiento de sangre en ese madero, en esa cruz, para que fuésemos limpios de nuestros pecados, y Él es el que nos ha verdaderamente salvado de donde nosotros nos encontrábamos, en la condenación eterna. Así también los maridos, dice el versículo 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué razón? Porque somos una sola carne. La palabra de Dios lo dice también, de que somos una sola carne. Ustedes pueden leer Marcos capítulo 10, versículos del 7 al 9. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice: por esto dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Qué más? Estamos leyendo en Efesios ahorita, ¿verdad? Les mandé a Marcos 10, del 7 al 9. Efesios capítulo 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y aquí vamos a ver por qué razón. Marcos 10, del 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si el marido ama verdaderamente a su mujer, es porque Dios ha puesto verdaderamente el matrimonio para que sea para la honra, para la gloria, para su nombre. Y si nos amamos nosotros, nuestro mismo cuerpo, le estamos amando a ella, porque somos una sola carne. ¿Y cuál es la implicación de que solamente somos una sola carne? Dios los ha unido, no están separados. Si mi esposa tiene un problema, ese problema que ella tiene particularmente, no es particularmente de ella, es también mi problema. Si ella es bendecida, también sus bendiciones son mis bendiciones. Si yo tengo un problema, también es parte del problema de ella, porque somos una sola carne. Tanto así que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 4, dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y también dice que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Sino la esposa, sino la mujer. Somos una sola carne. Dios nos ha unido. ¿Y
como nos ha unido, también demanda fidelidad, así como Cristo demanda fidelidad de su iglesia para Él. Nosotros también necesitamos reverenciar esa fidelidad. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra de Dios nos dice de que nosotros no nos juntemos con nadie más que no sea nuestra esposa, porque estamos defraudando nuestra alma. El que comete adulterio es falto de entendimiento, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles, amar verdaderamente, incondicionalmente a nuestras esposas, como este llamado lo dice y lo enseña, de cómo Cristo ha amado a su iglesia, se ha entregado a sí mismo por ella. Tenemos que serles siempre fieles, respetarlas, amarlas. Compartía verdaderamente el día de ayer estas palabras que es muy cierta. Cuando un hombre le dice sí en el matrimonio a su esposa, literalmente, amada iglesia, le está diciendo que no al resto de las demás mujeres en el mundo. Cuando un hombre le dice que sí a su esposa, le está diciendo que no a las demás mujeres del mundo. De tal modo que nosotros tenemos que entender esto, que la misma palabra de Dios demanda. Y seguimos en Marcos 10, 7, 9. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios quiere que nosotros estemos casados con nuestras esposas el resto de nuestras vidas, que siempre nos mantengamos fieles, amándolas, santificándolas, hablándoles de la palabra, para que puedan conocer más de la palabra de Dios, para que si pasan 10 años, ahora mi esposa es mucho más santa de lo que yo la conocí cuando la conocí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció, ¿qué dice? Jamás a su propia carne. Alguno de nosotros puede decir, no quiero mis manos, o no quiero mis pies, no quiero mi cuerpo, no quiero mi cabeza, ¿verdad que no? A la misma vez no podemos decir, no quiero a mi esposa, no quiero a mi mujer con quien yo me he casado, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Al contrario, dice el apóstol Pablo, sino que la sustenta y la cuida, así como también ¿quién? Como también Cristo a la iglesia, el buen pastor, da su vida por las ovejas, la alimenta, le da su palabra, la nutre, la sustenta, está al pendiente de ella, de todo lo que ella necesita, cuidado de ella en todo momento. De eso es lo que trata la palabra de Dios, de que verdaderamente los esposos tengamos ese cuidado especial de nuestras esposas, de tratarlas con amor, con respeto, con cariño. Y dice la palabra de Dios, porque somos miembros de su cuerpo, hablando de la iglesia, de su carne y de sus huesos, le pertenecemos a Cristo Jesús por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario con su sangre por cada uno de nosotros, porque somos miembros de su cuerpo. 31. Por esto dejará, lo mismo que leímos en Marcos 10, 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora el vínculo que existía con mi mamá o con mi papá pasa a un segundo plano. No es que lo voy a dejar, ya no lo voy a atender, no lo voy a visitar, no lo voy a cuidar, no. No es a eso de que yo me voy a desatender de mi papá o de mi mamá, no, sino de que ahora yo he formado una nueva familia, donde ahora soy sacerdote de este hogar, estoy al cuidado de mi esposa, y si tengo hijos también al cuidado de mis hijos, instruyéndolos en la palabra de Dios, porque es lo único que le va a satisfacer su alma, su vida, en su entorno, en todo lugar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, y oigan la demanda que hace siempre el apóstol Pablo de amar los maridos a sus esposas y las esposas que respeten a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también ¿a quién? A su mujer. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Amén. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Dios demanda que amemos a nuestras esposas, y a las esposas les demanda que respeten a sus maridos. ¿Por qué? Porque un esposo se siente honrado cuando su esposa le respeta.
un esposo se siente más contento, más feliz, más dichoso, más con ganas de seguir avanzando, hacer las cosas bien, cuando hay respeto de parte de su mujer para con él. Hermanos, en el matrimonio que Dios ha establecido verdaderamente, y sabemos de que Él ha representado esto entre Cristo y la iglesia, solamente existen dos, pero a la que más Cristo se apegó, solamente existe una sola razón por la cual podría haber alguna separación. Aunque a Dios no le agrada el divorcio, a Dios no le agrada la separación, Dios no está de acuerdo con eso. Pero Cristo Jesús, quiero llevarlos a Mateo capítulo 5, 32, que Él dice que con la única excepción que se puede separar las personas solamente es por esto, principalmente porque sabemos que el apóstol Pablo habla también de que a paz nos ha llamado Dios, que si el hermano consiente vivir con su esposa y él ya quiere dejarlo, que no lo deje, dice, que sigan juntos. ¿Qué dice Mateo 5:32? Lo tenemos en nuestras Biblias o en el proyector. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por qué causa, dice, a no ser por fornicación, esa es la única excepción, primordialmente, que ha existido fornicación, ahí puede separarse. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esto es tanto para con el hombre, con la mujer, sea que el hombre cometió fornicación, la mujer tiene la opción de poder separarse, pero antes de esto Dios llama a la reconciliación siempre, una reconciliación, un perdón, un arrepentimiento. Es la única excepción que encontramos en la palabra de Dios primordialmente, de que si ha habido una fornicación de parte de algún cónyuge, le ha fallado a su cónyuge, le ha adulterado, le ha fallado, es la única opción que podría ser la viabilidad para que exista una separación, un divorcio de este matrimonio. Pero no es lo que Cristo quiere. De ahí que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra vida, de que el pecado no nos va a bendecir, no nos va a crear una espiritualidad que Dios demanda, al contrario, nos va a hundir, nos va a sumergir en las tinieblas, y es ahí donde nosotros, el pueblo de Dios, tiene que tener discernimiento espiritual, y al nomás ver venir la tentación, alejarnos o movernos, de tal modo que para nosotros, los caballeros, los hombres, nuestras esposas deben de ser nuestras mejores amigas, nuestras mejores compañeras, con quien nosotros podamos platicar aún mucho más. ¿Por qué? Porque si yo tengo relación o mucha más amistad con otra mujer que no sea mi amiga, eso debe ser una llamada de alerta para mí, donde yo tengo que apartarme. ¿Por qué? Porque tarde o temprano puedo caer en la tentación, porque a la verdad la carne es débil, y sabemos que el espíritu que mora dentro de nosotros nos redarguye para no caer en esto, de tal modo de que nosotros tenemos que tener esto presentes. Hermanos, cuando el apóstol Pablo hace esta connotación, nosotros podemos ver características esenciales. En primer lugar, es sometimiento, rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo, reflejar la armonía, la pureza, la santidad, el honor y la gloria que Dios demanda a cada matrimonio. ¿Por qué razón? Porque fue instituido por Dios, bendecido por Dios, originado en la mente de Dios. De ahí que es un énfasis muy importante lo que el apóstol Pablo está haciendo, este llamado. Ahora, sabemos de que cuando nos casamos se nos hace la pregunta. Una cosa es responder a esto sí, y otra cosa es vivirlo. ¿Por qué se nos hace la pregunta? Por ejemplo, Wendy Funes, usted quiere casarse con Franklin Alexander Campos y está dispuesta a estar con él para el resto de su vida, en adversidad, en bendición, en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza. Sí, acepto, pero de repente en el matrimonio nos encontramos con estas adversidades, ya sea con enfermedades, con falta de dinero, ya sea con ciertos problemas que se nos vienen. Es allí donde está la ayuda idónea verdaderamente. ¿Por qué? Porque ahí verdaderamente es un complemento a poder sobrellevar todos estos problemas, pero no separados de Cristo Jesús, porque la misma palabra de Dios nos dice: separados de mí, nada podéis hacer.
En el matrimonio, en todo matrimonio, la base primordial es Cristo Jesús. El matrimonio no debe de ser, la base primordial no debe ser mi esposa o que para mi esposa sea yo, sino Cristo Jesús. Cuando yo amo a Cristo Jesús, cuando yo tengo temor por Cristo Jesús, cuando yo respeto a Cristo Jesús, cuando yo soy fiel a Cristo Jesús, estoy amando a mi esposa, estoy respetando a mi esposa, estoy siéndole fiel a mi esposa, a la misma vez que cuando una esposa, mujer virtuosa, como lo dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a los rubíes, las piedras preciosas, dice, y el corazón de su marido está en ella confiado. Cuando una mujer respeta a Dios, ama a Dios, tiene temor de Dios, va a respetar, va a honrar a su esposo en toda situación. Por lo tanto, amada iglesia, nuestra fidelidad no es tanto para mi propia esposa o la fidelidad de ella para conmigo, sino que mi fidelidad es tanto como para el Señor, y de ahí es donde se desglosa todo esto. Amada iglesia, es importante tener en cuenta esto. Cuando la palabra de Dios dice verdaderamente que somos una sola carne, debemos de comprender esto. Esta carne, miren que, ¿cómo es esto? Un hombre con una mujer se unen en matrimonio. Dios los ha unido, los ha bendecido, y a la misma vez les dijo: multiplicaos y fructificad. También se les ha dicho: sosegad la tierra, dice, tengan dominio sobre ella. La bendición de Dios vino sobre el matrimonio, claro que sí. Es importante tener en cuenta esto. Siendo una sola carne, nosotros tenemos funciones diferentes. Nosotros tenemos cosas o tareas diferentes que llevar a cabo. Pero todo lo tenemos que hacer, como lo dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. De tal modo, amada iglesia, que cuando nosotros estamos en la roca, que es Cristo Jesús, cimentados en Él, en su palabra, en su gracia, en su amor, en su fidelidad y en su bondad, nosotros vamos a tener un matrimonio sólido, un matrimonio consistente, un matrimonio que Dios demanda que sea para su honra, para su gloria y para su exaltación, verdaderamente en el temor y reverencia que Dios merece por su santidad, porque Él es santo, santo, santo. De tal modo, amada iglesia, que espero que hayamos aprendido lo importante que es la relación guiada por el Espíritu, que es el matrimonio. Una relación viva, una relación bonita, una relación maravillosa, transformadora, donde está reflejando a Cristo y a su iglesia. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, agradecidos estamos, oh Dios bendito de la gloria, por tu gran amor con que nos has amado a tu iglesia, oh Señor, a los miembros del cuerpo tuyo que pertenecemos, y nos has hecho aceptos en el amado. Gracias, oh Señor, por redarguirnos, por enseñarnos a vivir una vida digna del llamado que tú nos has hecho, sacerdotal, que tú has demandado sobre cada uno de nosotros, que amemos a nuestras esposas, que vivamos sabiamente junto con ellas, oh Señor, que podamos glorificarte, oh Señor, así como Cristo ha amado a su iglesia. Padre, sabemos de que nosotros no lo podemos hacer separados de ti, sabemos que con nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr. Es pues mi oración de que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones diariamente para poder llevar a cabo esta majestuosidad que tú has querido y has demandado de cada matrimonio, Padre, para poder tener una familia sólida, una familia bendecida, una familia fructífera espiritualmente, numéricamente, una familia, Dios, que te agrade, que te pueda dar la honra y la gloria en todo tiempo. Padre, perdónanos a todos los esposos, tanto a las esposas también, si no hemos llevado a cabo esto que tú has demandado de cada uno de nosotros, que por cierto nadie lo ha logrado en todo el mundo, oh Señor, pero con tu ayuda, Padre, nosotros podemos irlo haciendo gradualmente, oh Señor, porque vamos aprendiendo día tras día, porque nosotros necesitamos ser enseñables, ser sumisos a tu voluntad, rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo. Es mi oración, Padre Santo, de que tú puedas unificar, que puedas poner una solidez en cada matrimonio para que puedan verdaderamente reflejar esa gloria que tú demandas, Señor,
de esta institución tan sagrada, tan sublime que tú has establecido, Padre Santo. Y sabemos, Padre, de que nosotros como la iglesia, como la novia de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaremos también casándonos con nuestro esposo, que es Jesucristo, en las bodas del Cordero. Padre, sabemos que tú demandas de toda la iglesia, Señor, santidad, ni una sola mancha, ni una sola arruga, porque sin santidad nadie te verá a ti, oh Señor. Necesitamos, Padre, estar constantemente nutridos por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tus riquezas en gloria que solamente se encuentran en Cristo Jesús para la alabanza de tu nombre, oh Señor. Enséñanos, Padre, a cómo ser verdaderamente buenos esposos. Enséñale a las mujeres cómo verdaderamente, a casadas, cómo verdaderamente ser buenas esposas, oh Señor, por medio de lograr de tu Espíritu Santo, que nosotros podamos siempre ser buena ayuda, Señor, mutua, recíproca, para que podamos agradarte en todo. En Cristo Jesús, en acción de gracias, te lo pedimos. Amén y amén.